Saludos muchachos, vamos hoy a comenzar con este primer ejercicio del método de la fuerza, que es el primer método que vamos a ver para calcular estructuras hiperestáticas. Vamos a comenzar. Vamos a ver entonces la siguiente estructura, en la que tenemos cuatro barras, AB, BC, CD y BE. Vemos que existe en primer lugar una semirótula desde el nodo B hacia la barra BE. Vemos que tenemos, como siempre, cargas puntuales y momentos. Tenemos un asentamiento rotacional en el nodo A, el cual es un empotramiento, y un asentamiento lineal horizontal en el nodo B, el cual es una articulación. También tenemos un cambio de temperatura, una variación de temperatura diferencial en BC, donde la temperatura inferior, la variación de temperatura inferior es 20 grados centígrados y la variación de temperatura superior 40 grados centígrados. ¿Qué se nos pide de este ejercicio? Determinar reacciones en los apoyos y diagramas finales de momentos vectores de la estructura, es decir, nos piden determinar toda la estática de la estructura, despreciando deformaciones por esfuerzos axiales y cortantes. Nos dan las propiedades de la inercia de las barras, E sub 0 igual a 10 a la 7 kilogramos fuerza por metro. El alfa T es 10 a la menos 5 y la altura de la sección BC, que es la sección o la barra presenta variación de temperatura 0,80 metros y tiene una sección de forma rectangular. Entonces, ¿cuál es el primer paso que debemos saber o que debemos hacer para analizar la estructura? Bueno, primer paso, siempre que tengamos un ejercicio y vamos a realizarlo por el método de las fuerzas, será determinar nuestros grados de hiperestaticidad, ya que eso nos dice cuál es la cantidad de redundantes hiperestáticas que tiene nuestro sistema, y esas redundantes hiperestáticas son las que nos dirán cuántos sistemas al final deberemos resolver. Entonces, vamos a ver la siguiente estructura, y para saber los grados de hiperestaticidad, simplemente vamos a aplicar nuestra fórmula, grados de hiperestaticidad igual a incógnitas menos ecuaciones. Sabemos que las incógnitas son 3 incógnitas por barra más las restricciones por los vínculos externos, y las ecuaciones son 3 ecuaciones por nodo más las ecuaciones de condición producto de los vínculos internos. Calculamos entonces y vemos que desde el punto de vista de las incógnitas tenemos entonces que la estructura posee 4 barras, por lo tanto tendremos 12 incógnitas por la cantidad de barras, y desde el punto de vista de los vínculos externos sabemos que en un empotramiento se presentan 3 fuerzas incógnitas, que son la fuerza vertical, fuerza horizontal y el momento, y en las articulaciones 2 fuerzas cada una, que son la fuerza vertical y la horizontal. Por lo tanto, 3 más 2, 5, más 2, 7. Tendríamos 7 por los vínculos externos, 12 más 7, 19 incógnitas. Desde el punto de vista de las ecuaciones que tenemos para resolverlo, ecuaciones estáticas, sabemos que existen 1, 2, 3, 4 y 5 nodos. Por lo tanto, tendremos 15 ecuaciones por la cantidad de nodos. Y por los vínculos internos, sabemos que podemos en la semirótula de B plantear una ecuación que es el momento de B hacia E debe ser igual a 0. Por lo tanto, ahí estamos adicionando una ecuación y tendremos 16 ecuaciones. Finalmente, el número de grados de hiperestaticidad tendremos 19 menos 16. En total tenemos 3 grados de hiperestaticidad. Por lo tanto, sabemos que la estructura debemos resolverla o existirán 3 redundantes hiperestáticas desconocidas. Y deberemos aplicar entonces 3 ecuaciones de condición para poder resolver estas incógnitas. Después de este primer paso, vamos al paso número 2, que será, ya conocidas las redundantes hiperestáticas, establecer el sistema primario. Si recordamos la teoría, el sistema primario, aplicado al método de las fuerzas, debe ser un sistema primario isostático, donde se generen en ese sistema isostático las mismas cargas de la estructura original, pero adicionando aquellas redundantes hiperestáticas que estemos eliminando de la estructura original. En este caso, y es un consejo que les voy a dar, en la mayoría, el 90% de las estructuras, vamos o es más conveniente eliminar los momentos en los extremos de las barras, es decir, los momentos en la junta.
Ya vamos a ver cuando estemos realizando los despieces, cuando ustedes tengan que realizar especialmente el cálculo a mano, es mucho más conveniente eliminar los momentos en los extremos de las barras, los momentos en esas vinculaciones. Ya vamos a ver más adelante por qué, pero les adelanto que en general, eliminando estos momentos, cuando no existen cargas sobre las barras, sabemos que no existirán fuerzas cortantes. Y a su vez, si existe un momento sobre la barra, sabemos que la fuerza cortante debe ser tal que contrarreste o equilibre la barra directamente. Por lo tanto, se nos hará mucho más fácil realizar los despieces sin tener que, digamos, hacer esas relaciones de triángulo que siempre hacemos, especialmente en las barras inclinadas, que es donde las aplicamos. Pero bueno, vamos a ver qué hicimos en este caso. Para este sistema primario, ¿qué fue lo que hicimos? El empotramiento que existía en A, vamos a devolvernos, lo convertimos a una articulación, como ocurría en D. Luego, la semirótula que existía en B, la convertimos en una rótula completa. ¿A qué equivale eso? Bueno, simplemente a decir que estamos convirtiendo una rótula también en el nodo B desde B hacia A y B hacia C. Y finalmente, la junta rígida que existía en C, también la convertimos en una rótula. ¿Qué fuerzas o redundantes hiperestáticas son las que debemos aplicar? Bueno, sabemos que el empotramiento en A producido un momento x1, nuestra primera redundante, será el momento que se produce en A. Sabemos que, como en B existía una semirótula, el momento que se generaba desde B en el extremo B de la barra AB era el mismo momento que se generaba en el extremo B de la barra BC. Por lo tanto, debemos colocar la redundante hiperestática x2, que va a ser ese mismo momento, aplicado obviamente a la barra AB, la cual terminaba en un momento, y la barra BC, que también debía terminar en un momento. Y lo mismo ocurre con C. Sabemos que para que este sistema sea exactamente igual al sistema original, aquí existía un momento que iba a ser el mismo momento en el otro lado. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Simplemente aparece la redundante x3 en el extremo C de la barra BC y la misma redundante en el extremo C de la barra CD. ¿Cómo colocamos aquí? Como les he dicho, es algo muy intuitivo. Simplemente aquella restricción que estamos eliminando para volver el sistema isostático tiene que aparecer como una fuerza que es desconocida para que nuestro sistema sea igual. Vemos que en este caso estamos adicionando a x3 6.000 kilogramos fuerza que era producto del momento aplicado en C. Vamos a ver la estructura con sus cargas originales y vemos que en C existe un momento. ¿Qué ocurre? Para que la estructura primaria, el sistema primario, se comporte igual a nuestra estructura original, ese momento de 6.000 kilogramos tiene que aparecer, ya no aparecerá en C directamente, sino que aparecerá en el extremo de la barra BC. Positivo, ya que cuando hagamos el equilibrio en el nodo, esto equivaldrá a tener en C una carga de 6.000 kilogramos. Un momento en este caso. También podríamos adicionarlo en x3 con signo negativo, que depende o viene de la fuerza o el sentido, disculpen, en que estamos colocando x3. Entonces ya vimos qué fue lo que hicimos. Simplemente convertimos A en una articulación, B en una rótula completa y C en una rótula y aparecieron nuestras cargas. ¿Qué pudieron haber hecho? Bueno, pudieron haber hecho en realidad no seguir mi consejo y convertir la estructura a isostática de cualquiera de las tres formas. Por ejemplo, pudieron haber eliminado las tres condiciones que restringe el empotramiento, es decir, volarse el empotramiento y colocar una fuerza horizontal, una vertical y un momento. Pudieran haber eliminado dos solamente aquí y alguna fuerza en alguno de los extremos, siempre teniendo el cuidado no se vaya a generar en la estructura una articulación parcial. Por ejemplo, si nosotros en BE hubiéramos, qué sé yo, colocado o decidido eliminar una restricción y colocar un patín, imaginen que es un patín, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, estoy trabajando desde una laptop, pero imagínense que hubiéramos colocado un patín acá, sabemos que como se permite el desplazamiento perpendicular al patín, aquí se está generando una articulación. Entonces,
Eso es algo que debemos tener cuidado que no ocurra, ya que no podremos calcular estática en esta articulación parcial. También pudiera haber pasado algo como si nosotros hubiéramos, por ejemplo, decidido en el sistema primario eliminar la restricción horizontal y colocar una rótula aquí. Si eliminamos la restricción de desplazamiento horizontal, quedaría algo así. ¿Qué ocurre? Si aquí hay una articulación y aquí está eliminada la restricción de desplazamiento horizontal, se estaría formando en nuestra estructura un mecanismo parcial. ¿Por qué? Porque sabemos que permitimos el desplazamiento horizontal, por lo tanto, este va a un sistema todo isostático. Estos n más un sistema, recuerden, que se forman aplicando el principio de superposición al sistema primario. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente vamos a establecer primero nuestro sistema cero, que va a ser el sistema de nuestra estructura isostática, nuestra estructura primaria, sin las redundantes hiperestáticas, es decir, la estructura del sistema primario con solamente las cargas externas y demás solicitaciones aplicadas en la estructura original. Es decir, vamos a ver el mismo cambio de temperatura, los mismos asentamientos y lo único que no tendremos es las redundantes. ¿Por qué? Porque luego veremos en los otros n sistemas, es decir, sistema 1, sistema 2 y sistema 3 en este caso, que en cada uno de ellos se aplicará una de las redundantes hiperestáticas. En el sistema 1 aplicamos x1, en el sistema 2 aplicamos el par de momentos x2 y en el sistema 3 el par de momentos x3. Vemos que esos 6.000 kilogramos que estaban en x3 aparecen acá en el extremo de la barra, pudieran también, como les dije, haber aparecido en el otro extremo, porque al final ellos lo que hacen, ese momento está en verdad aplicado en C. Solamente que en este sistema isostático en específico que elegimos, restringimos, o mejor dicho, liberamos esa rotación en C. Vemos también que teníamos antes un asentamiento rotacional en A, que se va a mantener en el sistema cero, obviamente, es una condición de la estructura original. Pero vamos a ver cómo más adelante vamos a calcular esa rotación acá. Vamos a seguir. Y una vez establecidos nuestros n más 1 sistemas, el paso 4 será simplemente resolver la estática de esos n más 1 sistemas. Recordemos que todos estos sistemas son isostáticos y simplemente tienen cargas aplicadas. Entonces va a ser muy fácil para nosotros resolverlos. Vemos que la complejidad o digamos lo laborioso de este método, que en realidad no es complejidad, es que es laborioso, es que por cada redundante hiperestática vamos a tener que resolver un sistema adicional, es decir, que mientras más hiperestaticidad tenga nuestro sistema, vamos a tener que resolver n más 1 sistemas isostáticos. La única ventaja o digamos el consuelo que podemos tener es que los pasos que vamos a seguir para resolver la estática van a ser siempre los mismos, ya que es exactamente la misma estructura. Lo que van a variar son las cargas. Vemos también que aquí vemos una pequeña forma de una pequeña deformada de la estructura. Si ustedes notan aquí, dibujé en sentido contrario la deformada, o digamos en sentido contrario al momento, la deformada, porque generalmente este cambio de temperatura tiende a ser un poco más influyente que este momento. Y ven que cuando este cambio de temperatura, ya que el delta T superior es menor al delta T inferior, esto está variando en este sentido. Debe formarse así, haciendo una anticlástica. Seguimos y entonces resolvemos estos n más 1 sistemas. Resolver la estática de esos n más 1 sistemas no debe ser difícil para ninguno de ustedes, es simplemente aplicar nuestras ecuaciones para encontrar las reacciones en los apoyos, luego vemos los despieces y los diagramas de solicitaciones. Obviamente vamos a obtener las ecuaciones de momento en las barras, ya que estamos despreciando esfuerzos axiales y esfuerzos cortantes. ¿Y para qué las ecuaciones? Bueno, recuerden que queremos las ecuaciones de momentos o ecuaciones de solicitaciones en general, porque vamos, luego de resolver la estática de los sistemas, a plantear las ecuaciones de compatibilidad, que son ecuaciones de compatibilidad de desplazamiento, y para calcular desplazamientos, en cualquiera de los métodos que hemos visto, siempre necesitamos las solicitaciones sobre las barras. Entonces,
vamos a ver eso más adelante.